John F. Kennedy. Contenido: capítulo 1, un joven activo; capítulo 2, héroe de guerra; capítulo 3, figura pública; capítulo 4, fuerza de cambio; glosario, más información, índice. Las palabras del glosario van en negrita la primera vez que aparecen en el texto. Capítulo 1, un joven activo. John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, Massachusetts. La mayoría de la gente le llamaba Jack. Era el segundo de 9 hermanos. El padre de Jack, un banquero, trabajaba mucho y era muy rico y muy famoso. Era dueño de 3 casas. Una estaba en Cape Cod, en Massachusetts. A Jack le encantaba ese sitio. Allí solía navegar y nadar. Los padres de John querían que sus hijos se esmeraran y llegaran lejos en la vida. Por eso los mandaron a las mejores escuelas. A Jack le gustaba la escuela porque allí tenía muchos amigos. Sin embargo, no fue siempre un buen estudiante. No quería esforzarse para sacar buenas notas. Jugar a ganar. Toda la familia era aficionada al deporte. A veces jugaban una versión de fútbol americano llamada touch football. A Jack le encantaban esos partidos. También le gustaba jugar béisbol. Sin embargo, en esta familia no se jugaba solo por diversión, se jugaba a ganar. Eso era lo que esperaban los padres de John. Joe, el mayor de los varones, parecía ser el mejor en todo lo que hacía. Era inteligente y sacaba buenas notas. Joe además era un excelente deportista. Jack se afanaba por estar al mismo nivel que su hermano, pero casi siempre Joe era un poquito mejor. Jack amaba a Joe, pero a veces era difícil ser su hermano menor. Parte del problema era que Jack solía enfermarse. Algunas veces se sentía débil y mareado, otras pasaba meses enfermo sin poder ir a la escuela ni jugar con los demás. Aún así, Jack se esforzaba. No quería que sus problemas de salud le impidieran mantenerse activo. En 1936, Jack ingresó a la Universidad de Harvard. Además de esmerarse en las clases, Jack se incorporó al equipo de natación y jugó fútbol americano. Una vez, Jack se hizo daño en la espalda en un juego de fútbol. Su espalda nunca se recuperó del todo. Jack tuvo dolores de espalda el resto de su vida. Camino a la fama. Mientras Jack estaba en la universidad en Europa, estalló la guerra. Jack escribió un trabajo sobre este hecho para una de sus clases. Era una tesis muy buena y su padre le ayudó a publicarla. El libro se llamó Why England Slept, ¿por qué Inglaterra se quedó dormida? Mucha gente lo leyó y opinó que Jack había hecho un trabajo excelente. Dijeron que el autor entendía lo que estaba sucediendo en Europa. Capítulo 2. Héroe de guerra. Jack se alistó en la Marina de Guerra tras terminar la universidad. Pocos meses después, la guerra se extendió. Japón entró al conflicto al bombardear a Estados Unidos. Ahora, este país estaba también en guerra. Jack se alegró de estar en la Marina. Quería luchar por su país. En 1941, Japón bombardeó naves estadounidenses en la bahía de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Arriesgar la vida. La oportunidad de Jack tardó poco en llegar. Lo pusieron a cargo de un barco pequeño, el PT-109, con una tripulación de 12 hombres. Jack y sus hombres patrullaban el Océano Pacífico y buscaban barcos japoneses. Si daban con uno, trataban de hundirlo. Sin embargo, una noche de 1943 fue el PT-109 el que se hundió, tras chocar con una embarcación japonesa. El barco de Jack se partió y el combustible ardió. 2 hombres perdieron la vida. 10 marineros aún estaban vivos. La mayoría flotaba en el mar. Jack estaba en la parte delantera del barco, que por fortuna seguía a flote. Jack llamó a sus marineros en la oscuridad. Los hombres le respondieron. Algunos estaban heridos. La maltrecha espalda de Jack se había resentido en el choque, pero él aún podía moverse.
Olvidando el dolor, Jack saltó al agua y rescató a los marineros. Los arrastró hasta el barco naufragado. Al amanecer, los 10 hombres estaban a bordo. Jack y su tripulación esperaron ayuda, pero esta nunca llegó. Finalmente, Jack les ordenó que nadaran hasta una isla que podía verse a lo lejos. Era arriesgado, tenían que nadar un trecho largo en aguas peligrosas, pero Jack pensaba que era su única salida. Uno de los hombres estaba malherido y no podía nadar. Los marineros lo bajaron al agua y Jack se hizo cargo. Se metió en la boca una tira del chaleco salvavidas del hombre y la mordió con fuerza. Luego nadó hacia la isla, remolcando al herido hasta que llegaron a tierra. Jack salvó la vida de este hombre. Todos los demás consiguieron también alcanzar la isla. Una semana más tarde fueron rescatados. Jack era un héroe y recibió medallas por su valentía y sus dotes de mando, pero su espalda estaba muy mal. Jack necesitaba un buen médico y descansar por una temporada. La marina lo mandó a casa para que se recuperara. Mientras Jack estaba en casa, llegaron malas noticias. Joe, su hermano mayor, había muerto en la guerra. Toda la familia se conmocionó. Jack estaba muy triste. Aquí vemos a Jack a la derecha con su padre y su hermano Joe. Capítulo 3. Figura pública. El padre de Jack siempre deseó que sus hijos se convirtieran en líderes. Cuando los niños eran pequeños, tenía puestas grandes esperanzas en Joe. Joe siempre había sido el triunfador de la familia y de hecho tenía pensado dedicarse a la política después de la guerra. Al señor Kennedy le gustaba esa idea. Quería que uno de los suyos participara en alguna tarea de gobierno. Pero ahora Joe había muerto y no podía hacer realidad el sueño de su padre. Presentarse como candidato. En 1945 el señor Kennedy acudió a Jack. Le pidió que pensara en cómo podría convertirse en un líder y le recomendó que se dedicara a la política. Jack aceptó. Dijo que se presentaría como candidato a un cargo político. En ese momento la familia de Jack vivía en Boston, Massachusetts. Jack habló con cientos de personas en Boston, les explicó sus intenciones y que quería representarlos en el Congreso de Estados Unidos. Luego Jack pidió a la gente que lo votara. A la mayoría de la gente le gustaba Jack. En 1945 se presentó como candidato al Congreso y ganó. Fue su primera experiencia en el mundo de la política. Era simpático, bien parecido e inteligente. Jack venía de una familia adinerada y famosa. Además, era un héroe de guerra. Así que lo votaron. Jack ganó las elecciones y se mudó a Washington, D.C. Durante los 14 años que siguieron, Jack trabajó en el Congreso de Estados Unidos, ayudó a crear leyes para la nación y defendió a la gente de Massachusetts. A medida que el tiempo pasó, Jack asumió puestos cada vez más importantes. Se convirtió en un hombre conocido y apreciado en todo el país. Empezar una familia. En aquella época, Jack conoció a Jacqueline Bauer, una mujer bella e inteligente que amaba los libros, el arte y la música. Además, parecía que ella siempre decía las palabras apropiadas para que la gente se sintiera cómoda. En poco tiempo, Jack y Jacqueline eran una pareja. Jack y Jackie se casaron en 1953. Tuvieron 2 hijos, Carolina y John Jr. Con sus nuevas responsabilidades familiares, Jack estaba más ocupado que nunca. Capítulo 4. Fuerza de cambio. Jack y su padre aún conversaban con frecuencia. El señor Kennedy pensaba que su hijo estaba haciendo un buen trabajo, pero como creía que Jack podía lograr aún más, le aconsejó que fuera más ambicioso. En 1960, Jack dio un gran paso y se proclamó candidato a la presidencia de Estados Unidos. A lo largo de los meses siguientes, Jack trató de demostrar que era el hombre más preparado para esta tarea. Jack viajó por todo el país, expuso sus ideas para el futuro y le pidió a la gente que votara por él. Las elecciones tuvieron lugar ese otoño. Cuando se contaron los votos, Jack fue declarado vencedor. Era el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. El padre de Jack estaba muy orgulloso. Jack escogió a Lyndon B. Johnson como candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales de 1960. Un futuro prometedor.
Jack juró su cargo como presidente en enero de 1961. Ese día Jack dio un discurso excelente. Primero recordó a la gente los fuertes y generosos que podían llegar a ser. Después pidió a cada uno que trabajara por causas justas. Dijo al pueblo que sus buenas acciones podían cambiar el mundo. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, dijo. Pregunta, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Las palabras de Jack dieron esperanza a muchos que soñaban con un mundo mejor. Ahora esas personas pensaban que podían contribuir a ese cambio. Con Jack Kennedy como su líder, el porvenir parecía prometedor. Jack tenía una gran tarea por delante. Muchos estadounidenses no tenían empleo y apenas podían alimentar a sus familias. Jack quería crear empleos para esas personas, así que trabajó con el Congreso para solucionar esa cuestión. Había otros problemas. Estados Unidos era una de las naciones más poderosas del mundo. La Unión Soviética era la otra gran potencia. Las dos naciones no estaban en buenos términos. De hecho, alguna que otra vez estuvieron a punto de ir a la guerra. Pero Jack manejó bien las situaciones, se plantó ante los soviéticos y evitó la guerra. En 1961, Jack se reunió con el líder soviético Nikita Khrushchev. Jack también se esforzó por conseguir un trato justo para todos los ciudadanos de Estados Unidos. Por muchos años, las personas de raza blanca habían tenido más derechos que las de raza negra. Los blancos tenían mejores trabajos y asistían a mejores escuelas. Jack sabía que esto era injusto y trató de aprobar leyes que concedieran los mismos derechos a todas las personas sin importar el color de su piel. Jack puso en marcha muchos programas importantes. Uno fue el de los Cuerpos de Paz, un grupo que ayuda a gente pobre en otros países. Jack también inició un programa espacial. Deseaba enviar pronto un hombre a la luna. Gente de todo el país estaba encantada con esa idea. Una trágica pérdida. Jack trabajó mucho como presidente, pero no terminó su labor. Jack fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. La policía atrapó al asesino, pero el hombre no confesó. 2 días más tarde, el hombre fue asesinado. Hasta ahora no se sabe con certeza por qué había matado a Jack. Fue una época terrible. Gente de todo el mundo lloró. Algunos lo hicieron por Jack, otros por su esposa y sus hijos. Muchos lloraron por su propio futuro, pues sabían que habían perdido a un gran líder. Jack, el cuarto por la derecha, trabajó con personas de todas las razas. Quería que todos tuvieran los mismos derechos. Glosario: asesinar, acabar con la vida de alguien. Congreso: rama del gobierno que hace las leyes de todo el país. Gobierno: empleos y personas que dirigen una ciudad, un estado o un país. Patrullar: rondar una zona para protegerla. Política: el proceso de gobernar. Unión Soviética: país que una vez incluyó a Rusia y a otros países cercanos.